Bienvenidos. Hoy vamos a analizar la vida de una figura del siglo IV Una figura imponente, y con unas ideas sobre la justicia social que, bueno, hoy sonarían radicales. muy radicales. Hablamos de Basilio de Cesarea, claro, o como se le conoce, Basilio el Grande. Eso es. La fuente que manejamos es una biografía bastante completa, y nuestra misión hoy es desentrañar cómo este hombre, este intelectual de élite, llegó a una conclusión, digamos, revolucionaria, Revolucionaria es la palabra. que la riqueza que acumulas y que no usas, en realidad, no es tuya, y que conservarla te convierte, literalmente, en un ladrón. Es una premisa potentísima para empezar desde luego. Y para entender cómo llega hasta ahí hay que ir al origen, A la familia. a la familia. Nace en el año 329 en Cesarea de Capadocia, lo que hoy es Turquía. Y lo hace en un entorno que el texto describe como una auténtica familia de santos. A ver, desgranemos eso, porque suena a una presión familiar considerable, ¿no? Pues imagínate la cena de Navidad. Su padre era San Basilio el Viejo, su madre Santa Emelia. Ya empezamos bien. Y no acaba ahí. Su abuela, Santa Macrina, fue su primera maestra en la fe. Y de sus 9 hermanos, al menos 3 son también considerados santos. 3 más. Sí, Gregorio de Nisa, que era un teólogo brillantísimo, Macrina la joven, una de las fundadoras del monacato femenino, y Pedro de Sebaste. O sea que crecer en ese ambiente, Pues significa que la excelencia intelectual y la piedad no eran, digamos, aficiones, eran el aire que respiraba. claro, partía con ventaja. Pero su formación no fue solo religiosa. El texto subraya mucho que recibió la mejor educación seglar posible. La mejor de las mejores. Estudió en Cesarea, luego en Constantinopla, la capital, y acabó en Atenas. El centro del saber clásico. Exacto, la Meca. Allí se codeó con la élite intelectual y forjó una amistad para toda la vida con otro futuro genio, Gregorio Nacianceno. Y el texto dice que era un fuera de serie. Un fuera de serie, en retórica, filosofía, astronomía, geometría e incluso medicina. Tenía por delante una carrera como abogado o rétor que le habría garantizado fama y fortuna. Todo, apuntaba en esa dirección. Y aquí es donde la historia da un giro de guión. Porque este joven brillante, con un futuro prometedor en el mundo, de repente lo deja todo. ¿Qué pasa? Que hace que alguien en la cima de su potencial decida, bueno, bajarse del tren. La época a menudo se posponía hasta la edad adulta. Entiendo. Sufre una profunda crisis espiritual. Se da cuenta de que toda esa brillantez, todo ese conocimiento mundano, está vacío si no sirve a un propósito mayor. Y decide buscar ese propósito. De la forma más radical posible. Se convierte en ermitaño. Pero lo que me resulta curioso y casi contraintuitivo es que no se aísla del todo. Al contrario, el texto dice que se convierte en una especie de imán para otros. Sí, eso es fascinante. Cómo alguien sin experiencia previa como líder espiritual consigue fundar el primer monasterio de Asia Menor. ¿Qué tenía su mensaje para atraer a tanta gente? Esa es la clave. Su mensaje no era de pura renuncia y sufrimiento en soledad, que era el modelo, por ejemplo, de los padres del desierto en Egipto. Vale, él, tras viajar y observar esas comunidades, y muy inspirado por su hermana Macrina, que ya había creado una comunidad femenina, Ah, la influencia familiar de nuevo. siempre está ahí, pues propone algo nuevo. Su idea no era huir del mundo, sino crear un mundo mejor a pequeña escala. ¿Y cómo era ese mundo mejor? ¿En qué consistían sus famosas reglas basilianas? Pues eran revolucionarias por su equilibrio. Basilio entendía que el aislamiento extremo podía llevar a la desesperación o al orgullo espiritual. Claro. Por eso, su modelo se basaba en la comunidad. Los pilares eran, primero, la oración y el estudio, por supuesto. Pero, y esto es fundamental, lo combinaba con el trabajo manual. Para el sustento de la comunidad, imagino. Exacto. Y el cuarto pilar, el que lo cambia todo, era el servicio activo a los más necesitados de fuera del monasterio. O sea que no se encerraban en sí mismos. Para nada. Creó un monacato con una vocación social muy clara. No era una fortaleza para protegerse del mundo, sino un hospital de campaña para sanarlo. Y este modelo tuvo tanto éxito que se convirtió en la base de todo el monacato oriental hasta hoy. Entiendo. Su vida espiritual no es una huida, sino una forma de implicarse de manera diferente. Pero esa vida tranquila en el monasterio tampoco le duró. No duró. Una gran crisis doctrinal lo arrastra de vuelta al centro de la acción. El texto menciona la herejía arriana. Para quien no esté familiarizado,
¿Podemos aclarar qué era el arrianismo y por qué era un conflicto tan crucial? Claro. De forma muy simple, el arrianismo sostenía que Jesús no era de la misma naturaleza que Dios Padre, sino su primera y más perfecta creación. Un detalle teológico, pero con grandes implicaciones. Enormes. Socavaban la doctrina de la Trinidad, que es el pilar del cristianismo. Era la gran batalla teológica del siglo, y también política, porque los emperadores tomaban partido. Era una lucha por definir el alma del cristianismo. Y en esa lucha el intelecto de Basilio era, bueno, un arma de primer nivel. Exacto. Su amigo Gregorio le pide ayuda, y Basilio vuelve al ruedo. Lo ordenan sacerdote y se convierte en el principal consejero teológico del obispo de Cesarea. Y su labor intelectual en esa época es inmensa. Inmensa. De hecho, junto a Gregorio edita la Filocalia, que es una antología de los escritos de Orígenes, un trabajo de erudición fundamental. Su fama como defensor de la ortodoxia crece tanto que, a la muerte del obispo, él es elegido para sucederle. Como arzobispo de Cesarea. Eso es. Y es como obispo donde vemos su carácter en su máxima expresión. Hay una anécdota en el texto sobre su enfrentamiento con el poder imperial que parece sacada de una película. Es increíble. El delegado del emperador Valente, que era arriano, llega a Cesarea para obligarle a someterse. Esperaba que se doblegara por miedo, como otros. ¿Qué pasa? Pues que el delegado se topa con un muro. Intenta amenazarlo. Le amenaza con quitarle sus bienes, con el destierro, con la tortura, con la muerte. ¿Y la respuesta de Basilio es? Es legendaria. Le contesta con una calma pasmosa. «Confiscar mis bienes. ¿No puedes? No tengo nada salvo estos harapos y unos pocos libros». ¡Qué bueno! El destierro. «La tierra entera es de Dios. Donde me envíes, estaré en mi patria». La tortura. «Mi cuerpo está tan débil que sucumbiré al primer golpe, y así me enviarás antes con Dios». Tremendo. Y remata. «La muerte. Será un favor que me haces». El texto dice que el gobernador se quedó de piedra y murmuró: «Jamás nadie me había hablado con tanta franqueza». Y la respuesta final de Basilio es para enmarcar. Totalmente. Le dice: «Es que probablemente jamás te habías encontrado con un obispo de verdad». Uf, hay que tener una convicción de hierro para responder así. Es la definición de autoridad moral. Exactamente. Y esa es la fuente de su poder. No era un poder político ni material, era una autoridad espiritual inquebrantable. ¿Y el resultado fue? Que el emperador no se atrevió a tocarle. Su fama de hombre incorruptible se extendió por todo el imperio. Era respetado no solo por sus seguidores, sino también, como dice la fuente, por judíos y paganos. Toda esta valentía y este liderazgo intelectual son impresionantes, pero la historia lo recuerda como Basilio el Grande. Y lo curioso es que ese apodo no se lo ganó por su teología, sino por algo mucho más terrenal, ¿no? Así es. Su grandeza, a los ojos de la gente, radicaba en su asombrosa obra social. Su pensamiento, como dice el texto, estaba dominado por dos amores: el amor a Dios y, como consecuencia, el amor y la ayuda al pobre. Fue un pionero absoluto de lo que hoy llamaríamos justicia social institucionalizada. Y esto nos lleva a su obra más famosa, la Basiliada. El texto la menciona, pero casi de pasada. Profundicemos en esto. ¿Qué era exactamente? No hablamos de un pequeño comedor social, ¿verdad? En absoluto. Era prácticamente una ciudad nueva construida a las afueras de Cesarea. ¿Una ciudad? Un complejo gigantesco, financiado con donaciones que él mismo organizaba. Incluía un hospital con personal médico, un hospicio para pobres, un asilo para ancianos, talleres para dar trabajo e incluso una leprosería. Era una institución de bienestar social sin precedentes en el mundo romano. Sin precedentes. Y lo más radical no era solo su tamaño, sino a quién servía. ¿A quién? A todo el mundo. Cristianos, judíos, paganos, cualquiera que tuviera necesidad. Basilio no preguntaba por la fe de una persona antes de darle de comer o curarle. Su caridad era universal. Totalmente. Para él, la dignidad humana estaba por encima de cualquier etiqueta. La Basiliada no era una herramienta para convertir a gente, era una manifestación de amor incondicional. Este complejo, la Basiliada, es entonces la encarnación física de su idea más potente, la que decíamos al principio. La fuente recoge una de sus citas, y es brutalmente directa. Es una cita de una de sus homilías y no deja lugar a dudas, dice así: «Óyeme, cristiano, tú que no ayudas al pobre, eres un ladrón». ¿Un ladrón? Sí, directamente. Sí, sí. El pan que no necesitas le pertenece al hambriento.
Los vestidos que tienes guardados en tus arcas le pertenecen al desnudo. El dinero que escondes bajo tierra le pertenece al necesitado. Y la conclusión es demoledora. Si pudiendo ayudar no ayudas, estás robando. Es que el lenguaje es muy deliberado, no está hablando de piedad, de generosidad, está usando un lenguaje casi legal, de justicia. Al llamar ladrón a quien acumula, no se estaba enfrentando a los ricos de su propia congregación. Totalmente. Les estaba diciendo que su concepto de propiedad privada absoluta era erróneo. Para Basilio no somos dueños de los bienes, somos administradores. ¿Y un mal administrador? Quita por completo la idea de caridad como algo voluntario y lo convierte en una obligación de justicia. Es una de las teologías sociales más radicales que se han formulado. Y lo que añade una capa casi sobrehumana a todo esto es su estado de salud. El texto menciona que hizo todo esto mientras padecía una enfermedad crónica. Sí, las fuentes hablan de una enfermedad hepática, probablemente hepatitis, que le causaba dolores constantes. Apenas podía comer. Se dice que era todo piel y huesos. Sí, la frase es que su piel llegó a tocar sus huesos. Vivió en un estado de fragilidad física extrema, lo que hace todavía más asombrosa su energía para escribir, predicar, organizar la Basiliada. Y enfrentarse al emperador. Y enfrentarse al emperador. Murió muy joven, con solo 49 años, el 1 de enero del 379. Y su entierro fue una manifestación multitudinaria, con gente de todas las clases y religiones. Entonces, para recapitular, tenemos a un intelectual de primera fila que renuncia a todo. Un innovador que redefine la vida monástica. Un líder de una valentía a prueba de emperadores. Y sobre todo, un reformador social incansable. Su amigo Gregorio Nacianceno lo resumió perfectamente en el funeral. Sí, dijo, Basilio santo, nació entre los santos. Basilio pobre, vivió pobre entre los pobres. Basilio, hijo de mártires, sufrió como un mártir y seguirá predicando siempre con sus escritos admirables. Un legado muy práctico. Muy práctico, sí. Su teología no se quedó en los libros, se tradujo en hospitales, en comida y en una defensa férrea de la dignidad humana. Para terminar, vamos a quedarnos con una de sus frases más potentes, que resume a la perfección esa filosofía de vida. El pan que guardas pertenece al hambriento. El abrigo que conservas en el arca pertenece al desnudo. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, una que resuena con mucha fuerza hoy. Basilio no habla de generosidad, insisto, sino de justicia. Exacto. Califica el no compartir el excedente como un robo. Si aplicáramos esta perspectiva radical hoy, en nuestro mundo de desigualdades extremas, ¿cómo cambiaría nuestra concepción de la propiedad privada, de la riqueza, de la responsabilidad social? La pregunta queda en el aire. ¿Hasta qué punto lo que consideramos nuestro pertenece en realidad y en justicia a quienes no tienen nada? ¿Qué pasa cuando una de las mentes más brillantes de su tiempo, un poeta, un teólogo de primerísimo nivel, lo único que desea de verdad es que lo dejen en paz? Hoy nos vamos a sumergir en un documento fascinante que nos han enviado sobre la vida de San Gregorio Nacianceno. Y la persona que nos lo envía parece intrigada por una contradicción que, resuena mucho hoy en día. Totalmente. ¿Cómo una persona con un talento tan desbordante pudo tener esa aversión al liderazgo, a la vida pública? Es que es una pregunta excelente porque choca de frente con nuestra idea moderna del éxito, ¿no? Hoy, si alguien tiene esa capacidad, lo que esperamos es que busque la máxima visibilidad, el máximo impacto posible. Claro. Y la historia de Gregorio es un desafío directo a esa idea. Totalmente. Así que nuestra misión hoy, usando este texto biográfico como mapa, es desentrañar un poco ese misterio. Queremos entender las tensiones que lo definieron, ¿sabes? Sí. Su amor casi desesperado por la soledad frente a un deber que parecía perseguirlo, y cómo esa erudición increíble convivía con un carácter que la fuente describe una y otra vez como demasiado sensible. Y esas luchas internas son las que al final forjaron una de las voces más influyentes y a la vez más humanas del cristianismo primitivo. Exacto. Y para entender esa lucha, yo creo que hay que empezar por el principio, por la forja, su familia, que era de todo menos normal. Desde luego. Es que el punto de partida ya es excepcional. Nace en Capadocia, en la actual Turquía, en el 329, en un hogar que, la fuente lo describe casi como una incubadora de santos. Es que es increíble. El padre Gregorio el Viejo, obispo durante 45 años. ¿Una barbaridad? Su madre, Santa Nona. Sus dos hermanos, Cesario y Gorgonia, también venerados como santos. Toda la familia.
Es una familia con una intensidad espiritual que, vamos, cuesta imaginarla hoy. Y el documento añade un detalle que me parece clave. El padre era un judío converso. Ajá. Converso a una secta híbrida antes de llegar al cristianismo. Me pregunto cómo marcó eso el ambiente en casa, ¿no? Imagino que una fe así, elegida y no solo heredada, se vive con una vehemencia especial. Es una observación fundamental. La fe de las personas conversas a menudo tiene una intensidad y un rigor intelectual que no siempre se encuentra en quien la hereda sin más. Claro. El padre de Gregorio tuvo que elegir, que razonar su camino a la fe, y sin duda le inculcó a su hijo la idea de que la fe no es solo sentimiento. Sino también un ejercicio intelectual riguroso. Y eso se ve en la educación que le dio, que no fue precisamente discreta. No, para nada. La fuente traza un verdadero gran tour intelectual de la antigüedad. Cesarea, Palestina, Alejandría. Y la joya de la corona, 10 años en Atenas. 10 años. Hoy sería como hacer un doctorado combinado entre Oxford, la Sorbona y Harvard. Y el texto subraya la compañía que tenía allí, su compañero de pupitre, su futuro mejor amigo, Basilio de Cesarea, y otro estudiante llamado Juliano, que acabaría siendo el emperador Juliano el Apóstata. Vaya mezcla. Vaya mezcla, sí. Y es crucial entender qué significaba Atenas en el siglo IV. Ya no era el centro político del mundo, pero seguía siendo la capital universal de la filosofía y la retórica. Claro, el centro del saber. Era el lugar donde se aprendía a pensar y a persuadir. Y lo fascinante es que Gregorio y Basilio estaban allí bebiendo de toda esa sabiduría pagana justo en el momento en que el cristianismo intentaba definir su propia identidad intelectual. O sea, no estaban solo aprendiendo, estaban, por así decirlo, forjando las armas para las batallas teológicas que iban a venir. Precisamente. No era solo cultura general, era entrenamiento de élite para el debate de ideas. Ya. Y aquí vemos la primera gran encrucijada de su vida, que el documento explica muy bien. Con esa formación, el camino lógico era una brillante carrera pública, abogado o gobernador, lo que fuera. Pero a ellos eligen otra cosa. La fuente dice que, rodeados de la vanidad de oradores y filósofos, tomaron un camino diferente. No recazaron esa cultura clásica, sino que decidieron bautizarla, poner toda esa potencia intelectual al servicio de la fe. Y ese es el primer indicio de que los objetivos de Gregorio no eran los del mundo. Exacto. Y esa decisión lo lleva directamente al conflicto central de su vida. A los 30 años, con un currículum que le abriría cualquier puerta, vuelve a casa y en lugar de capitalizarlo, ¿qué hace? Se va con Basilio a un retiro monástico. A vivir en soledad y oración. Un gesto radical. Totalmente. Y a partir de aquí, su biografía se convierte en una especie de tira y afloja constante entre ese anhelo de silencio y las exigencias del mundo. Y ese tira y afloja no es solo un rasgo de su personalidad, refleja la gran batalla cultural del siglo IV. ¿Puede un cristiano ser un intelectual de élite en el mundo romano sin corromperse por él? Buena pregunta. ¿Es posible integrar la sabiduría de Atenas con la fe de Jerusalén? Gregorio es el caso de estudio perfecto de esa tensión, vivida en carne propia. Una tensión que se manifiesta en una serie de huidas casi tragicómicas. El primer episodio es en el 362. Su padre, ya muy mayor, necesita ayuda en su diócesis y, bueno, básicamente le tiende una emboscada. Sí. Lo ordena sacerdote, y el texto es muy claro al respecto, contra su voluntad. Una imposición en toda regla, y la reacción de Gregorio es inmediata y visceral. Huye. Literalmente se escapa y se refugia de nuevo con Basilio, pero la conciencia le puede. El documento dice que a las 10 semanas ya estaba de vuelta, carcomido por la culpa. Y aquí hace algo muy de Gregorio. En lugar de pedir perdón sin más, se sienta y escribe una obra maestra, una apología defendiendo la aterradora responsabilidad del sacerdocio. Es que es eso. Es como si necesitara justificar intelectualmente por qué sentía tanto pánico ante ese cargo. Claro, es que no podemos juzgarlo con nuestra mentalidad del siglo XXI, donde los cargos son oportunidades. Para un alma tan sensible y consciente, guiar a otros era una carga casi insoportable ante Dios. Ya. Su huida no es tanto cobardía como una manifestación de su profunda seriedad. Se lo tomaba tan en serio que le aterraba. Una responsabilidad que la mayoría de los ambiciosos quizá ni sienten. Exacto. Y escribir esa apología es su manera de procesar el trauma, de construir un andamio intelectual para soportar el peso que le han impuesto. Pero la historia no acaba ahí, claro.
Años más tarde, su mejor amigo, Basilio, que ya es un arzobispo muy influyente, decide que el talento de Gregorio se está desperdiciando. Sí, Y lo nombra obispo de una diócesis pequeña y remota, llamada Sásima. Piensa que así, por fin, lo ata a una responsabilidad. Es una decisión muy de Basilio, que era el hombre de acción, el estratega. Él veía el genio de su amigo y pensaba, esto tiene que estar al servicio de la Iglesia, no escondido en una cueva. Pero quizá no entendió la profundidad de la angustia de Gregorio. probablemente no. En su pragmatismo es posible que no llegara a comprenderla del todo. Desde luego no, porque la reacción de Gregorio es la misma de siempre. La fuente dice que ni siquiera tomó posesión del cargo. Increíble. Consideró la maniobra de su amigo una traición y, ¿qué hizo? Volvió a huir. Volvió a huir, refugiándose de nuevo en la soledad. Es un hombre que parece de verdad alérgico al poder. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta un poco incómoda sobre el liderazgo, ¿no? A ver, ¿Quién está realmente más capacitado para liderar? ¿El que lo busca con avidez o el que entiende su peso hasta el punto de temerlo? buena reflexión. La reticencia de Gregorio, que a Basilio le parecía un defecto, podría ser en realidad un síntoma de una sabiduría y una humildad mucho más profundas. Él conocía sus límites. Y admitía que la política eclesiástica, con sus intrigas y presiones, lo destrozaba por dentro. Justo. Pero a pesar de toda esta reticencia, de esta alergia a los cargos, el destino o la historia le tenía reservada la prueba definitiva. Y aquí la ironía es mayúscula. Sí, aquí llega el gran momento. En el año 381, la Iglesia está sumida en un caos doctrinal tremendo por la herejía arriana. Se convoca un gran concilio en Constantinopla, la capital del imperio. Y necesitan a la mente más clara, al teólogo más brillante. Todas las miradas se vuelven hacia el ermitaño, que huye de los obispados. Era inevitable, supongo. Totalmente. En momentos de crisis profunda no buscas al mejor administrador, buscas al que tiene la visión más clara. El debate era existencial. ¿Jesús era verdaderamente Dios o solo una criatura sublime? Claro, Y Gregorio tenía la finura filosófica y la elocuencia poética para articular la fe ortodoxa como nadie. Sus sermones de esa época, las oraciones teológicas, se convirtieron, como dice la fuente, en un tesoro de testimonio ortodoxo. era demasiado valioso como para dejarlo en su retiro. Exacto. Y así, el concilio lo elige obispo de la mismísima Constantinopla. El hombre que huyó de la pequeña Sásima acaba al frente de la diócesis más importante y políticamente compleja del mundo. Te lo tienes que imaginar. Con su carácter sensible, su amor por el silencio, en el centro neurálgico del poder imperial y eclesiástico. Un pez completamente fuera del agua. Y el resultado fue el previsible. Sí, como teólogo fue brillante. Sus sermones en la capital son legendarios. Pero la gestión del día a día, las envidias, las disputas de poder, todo eso lo superó. La fuente lo describe con una honestidad brutal. Su carácter, demasiado sensible, no soportó las dificultades de la administración. Y una vez más hizo lo impensable para un hombre en su posición. ¿Renunció? Renunció. Pronunció un discurso de despedida ante el concilio y se marchó. Se retiró definitivamente a su pueblo natal, Arians, para vivir sus últimos años en lo que siempre había deseado. La soledad, la meditación y la escritura. Y es precisamente ahí, en lo que el mundo consideraría su gran fracaso profesional, donde consolida su verdadero y perdurable legado. Libre por fin de las cargas que no quería, pudo dedicarse a aquello en lo que era único. O sea que su retiro no fue una derrota. Para nada. Fue la victoria definitiva de su vocación más profunda. Fue el espacio que le permitió producir la inmensa obra por la que hoy es recordado como doctor de la Iglesia. Y la producción de sus últimos años es asombrosa. Al morir, en el 390, el texto enumera su legado. 44 sermones de una profundidad increíble, 244 cartas y, lo que a mí más me fascina, unos 400 poemas. La faceta poética es fundamental en él. Claro, es que no era un simple hobby. Compuso un larguísimo poema autobiográfico de vita sua, sobre mi vida. Y la fuente lo describe de una forma preciosa. Un repaso en versos de su camino humano y espiritual. Un cristiano que sufre en un mundo lleno de conflictos. Para él la poesía no era un adorno, era el lenguaje del alma.
Exacto. Para él no había una separación entre teología y poesía, porque cuando intentas hablar de misterios como la Trinidad, el lenguaje puramente lógico se queda corto. Necesitas la metáfora, la imagen, la belleza. Hay una cita en el documento que creo que lo encapsula todo. Sin Dios, el hombre pierde su grandeza. Sin Dios, no hay auténtico humanismo. Es una afirmación que resuena con una fuerza particular hoy. Desde luego. Y lo curioso del documento que nos enviaron es que no se queda solo en la biografía. Intenta tender un puente y se pregunta, vale, ¿y esto cómo nos habla hoy? Y propone algunas ideas para conectar con su espiritualidad. Sí, esa parte es interesante porque intenta traducir la vida de un santo del siglo IV a gestos concretos para el siglo XXI. Y todas las sugerencias giran, como es lógico, en torno a los grandes ejes de su vida. Contemplación, teología y comunidad. Buscar unos minutos de oración silenciosa en medio del ruido diario, encontrar ese retiro interior. A nivel familiar, la propuesta es muy simbólica. Sugiere encender 3 velas para representar a la Trinidad, que fue el centro de su teología. Y a partir de ahí, dialogar sobre la unidad, el amor, en casa. Es una forma de bajar un concepto teológico abstracto a la dinámica concreta de una familia. Y a nivel comunitario, recuperar esa dimensión que él tanto valoraba. Crear espacios de adoración silenciosa o hacer lecturas de sus textos. Recordar que la fe no es solo activismo, sino también profundidad, estudio, contemplación. Y todas estas prácticas nos devuelven al corazón de su pensamiento, que él mismo resumió en una frase que la fuente cita al final y que es una joya. ¿Te refieres a la que dice, cuando pienso en el uno, soy iluminado por el resplandor de los tres. Cuando pienso en los tres, vuelvo al uno? Esa misma. Esa frase no es un acertijo, es la síntesis perfecta de una vida entera de reflexión. Para Gregorio, la Trinidad no era un problema matemático que resolver, sino una experiencia luminosa. Un misterio en el que sumergirse. Exactamente. Es el punto donde el pensador riguroso, el poeta sensible y el hombre de fe profunda se convierten en una sola cosa. Es la culminación de toda su lucha. En definitiva, hemos explorado la figura de Gregorio Nacianceno, un hombre de contrastes abrumadores. El intelectual de talla mundial que soñaba con una cabaña, el líder que huía sistemáticamente del poder, y el teólogo que solo podía explicar los misterios más profundos a través de la belleza de un poema. Un personaje cuya lucha entre el deber y el deseo lo hace, bueno, increíblemente moderno y humano. Hay un detalle en la fuente que para mí lo resume todo. Después de su primera huida, tras ser ordenado, vuelve y escribe una defensa de las responsabilidades del cargo que acababa de rechazar. Sí, Esto nos deja con una idea para reflexionar. A menudo, las personas que más se resisten a aceptar una posición de poder son precisamente las que entienden más profundamente su peso y sus obligaciones. La vida de Gregorio nos obliga a preguntarnos si nuestro modelo de líder, ambicioso, carismático, que busca activamente el foco, es el único válido. Él nos presenta un arquetipo alternativo, el líder reticente, el que lidera desde la profundidad y la conciencia, no desde la ambición. Y quizá en un mundo tan ruidoso y superficial como el nuestro, ese es el tipo de liderazgo que más necesitamos.